¿Ya listos? Supongo que ya. Ok. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Debatiendo Economía, donde el debate es para todos. El día de hoy, como cada domingo, estaremos conversando sobre temas relevantes en la coyuntura económica, política y social en México y en el mundo. Que durante la sesión mantengan sus cámaras y micrófonos apagados con la finalidad de no interrumpir a los comentaristas. Chat estará disponible, esta vez en Facebook Live, para que nos compartan sus preguntas y comentarios, los cuales serán atendidos por los comentaristas al final de la discusión. Esta noche comentaremos acerca del tema nuevas etiquetas viejos, con la participación estelar de Paola Arellano, Gima y de Mariana Galván. En esta ocasión al nombre de África Amaya. Bueno, iniciemos el debate. Como sabía, hay una nueva legislación dentro de las autoridades en el que se propone un nuevo etiquetado para ciertos productos, tratando de explicar su contenido y que el consumidor esté más consciente ¿no? de lo que consume. Y bueno, para que tomen mejores decisiones, al parecer. Pregunta, como saben, esta dinámica se trata de 2 preguntas. La primera de ellas ya la conocen de antemano nuestros participantes y es la siguiente. ¿Son los nuevos etiquetados una nueva medida eficiente en materia de prevención de salud? Estamos por Paola Arellano, luego por Hiromi y finalmente con María. Paola, por favor. Hola amigos, buenas noches. Qué bueno estar de vuelta. Gracias Hiromi por aceptar venir a la lucha libre el día de hoy. Qué bien que te tenemos aquí. Antes de contestar la pregunta, quiero dar como un poco más de contexto, ya que hice un poco más de investigación acerca de lo de los etiquetados. Pues resulta que esta iniciativa se presentó desde julio del año pasado en la Cámara de Diputados y fue aprobada en noviembre de 2019, pero digamos que apenas ahorita es cuando se están empezando a poner ya los etiquetados en los productos. Entonces, es una iniciativa que abarca de octubre de este año hasta octubre de 2025. Son 3 fases distintas en las que se va a estar aplicando esto. Y bueno, básicamente, como ya hemos visto en los etiquetados, es si es alto en azúcares, en sodio, en grasas trans, si tiene conservadores, si tiene endulcorantes, si tiene cafeína, etcétera, pues eso ya va a estar como disponible en la cara frontal de los productos. Además de esto, también en el caso de productos, digamos, de comida chatarra que tienen muñequitos en la cara frontal del producto, también los van a quitar los que no cumplan como con la norma, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de si son eficientes en materia de prevención del sector salud, tengo opiniones encontradas porque muchos organismos internacionales aplaudieron la iniciativa, que qué bueno que se estaba empezando a implementar esto de los etiquetados, etcétera. Pero creo que nos olvidamos un poco de cómo somos los mexicanos en nuestra alimentación. Yo traigo un ejemplo. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla porque hice una grafiquita sobre el tabaco. ¿Y por qué lo voy a comparar un poco con el tabaco? El tabaco también es un producto de consumo al que se le han puesto tanto impuestos como etiquetados. Sabemos que en la cara frontal de una cajetilla de cigarros trae advertencias sobre las consecuencias de este para la salud y en el reverso incluso trae información sobre líneas de ayuda para dejar el tabaquismo, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente.
Sí la pueden ver, si alguien me puede decir. ¿Se ve, amigos? Sí, Paula, sí se ve. Ok. Sí, sí, se ve. Entonces, lo saqué de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. Todos los datos están disponibles en la página de INEGI. Y es el gasto corriente monetario trimestral de los hogares en productos de tabaco de 2008 a 2018. Esta encuesta es bianual. Entonces, ¿por qué desde 2008? Porque el impuesto especial a los cigarros se puso desde 2005. Y bueno, rápidamente, como podemos notar, pues los hogares no han dejado de consumir estos productos. El gasto va en aumento, como podemos notar aquí. En 2012, digamos, es un outlier porque aumentó el impuesto en 2011. Entonces, para la ENIC 2012, pues claramente por ese aumento del impuesto, pues hay un gasto mayor. Ya después se empieza a regularizar, pero sin embargo, sigue siendo. Bueno, entonces, mi punto a la pregunta es que, aunque es una buena iniciativa por parte del sector salud como medidas de prevención, creo que no están atacando el problema de fondo, que es, pues, cómo se alimentan los mexicanos. Creo que no existe mucha información respecto a la nutrición que nosotros debemos de tener como personas. No existe una cultura tampoco de prevención de la salud en México. Entonces, me parece que es una buena medida, pero creo que no está atacando el problema de fondo. Entonces, digo, habrá que ver en los siguientes años cómo se comportan estos gastos, pero la verdad dudo mucho que sea un gran impacto. Entonces, ahí lo dejo. Gracias. Muy bien, Paula. Hiromi, por favor. ¿Qué opinas? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con mis amigos y poder hablar un poco sobre este tema. Ok, respondiendo a la pregunta, yo vengo con un poco más de información sobre la política que se implementó en Chile. ¿Por qué? Porque, como sabemos, esta básicamente fue la política de referencia por la cual varios países han ido modificando su regulación sobre el etiquetado nutricional. Entonces, como dice Paula, hay que rescatar el hecho de que los mexicanos tenemos un tipo de comportamiento específico y cómo reaccionamos ante las políticas públicas del sector, de cualquier sector. Pero bueno, para ir contextualizando sobre si es eficiente o no esta política, pues voy a hablar sobre el caso chileno. Se hizo un estudio por parte del Instituto Nacional de Salud Pública de Chile y de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, comparando 2 años, un año antes y después, sobre la implementación de esta nueva política, bueno, de este nuevo etiquetado, y hubo resultados pues considerablemente positivos. Por ejemplo, se disminuyeron 14% los cereales que contenían un alto contenido de azúcar. Disminuyó un 25% en la compra de bebidas azucaradas, disminuyó 17% la compra de postres envasados, entre 46 y 62% en la exposición de publicidad de alimentos a niños en edad preescolar y adolescentes. Entonces, algo que, bueno, por lo menos analizando el caso chileno, es junto con otro pequeño estudio que se hizo hace un tiempo en la toma de decisiones de las personas. Sí ha cambiado su patrón alimenticio en pequeño grado. Algo muy importante del etiquetado y de este tipo de etiquetado con los simbolitos es que es claro. Uno que tal vez se mete un poco más a la alimentación, a cuidados y bla, 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 dice, oh, sí, esto es mucho azúcar para tantos mililitros, algo así, pero mucha gente no lo conoce y no se mete a investigar. Entonces, un punto importante de esta política es decir, la Secretaría se encarga de decir, oigan, pues no tienen que investigar. Aquí les decimos que esto tiene mucho sodio o tiene mucha grasa. Entonces, los
¿cómo decirlo?, los consumidores tienen una forma de tomar decisiones de manera más informada. Porque además este tipo de políticas no es simplemente va enfocado a cambiar el comportamiento de las personas. O sea, de hecho, en el caso mexicano, la legislación, cuando se abrieron las mesas de debate y demás, en la que participaron, ¿cómo se llama?, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de salud y demás, lo que trataron de hacer es que fuera lo más accesible posible la información para que las personas dijeran, esto no es bueno para mi salud. Sí, pero por lo menos yo estoy informado. Entonces, hay que, retomando lo que dijo Paula, hay que específicamente el comportamiento y cómo toman las decisiones los mexicanos para las compras. Además, bueno, por este lado, con esta pequeña información, creo que puedo decir que sí es una política muy buena en cuanto a prevención, pero algo que hay que aclarar. Esto es una política necesaria, pero no suficiente. Para cambiar el patrón alimenticio de un país, tiene que haber coordinación entre las políticas públicas, tanto del sector salud como las políticas agroalimentarias. No puedes esperar que cambie totalmente la nutrición de una población cuando los sistemas agroalimentarios de un país están enfocados no para que la gente tenga una alimentación sana, sino tal vez, por ejemplo, para exportar y bla, bla, bla. Tal vez, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, nos llegan muchos alimentos industrializados de Estados Unidos. Y como sabemos, desde el 94, cuando se aprobó el TELECAN, el patrón alimentario de los mexicanos cambió mucho. Entonces, respondiendo rápidamente a la pregunta, podemos decir que sí es eficiente. Obviamente hay que acondicionarla para las características de la población mexicana, pero de nuevo, hay que entender que una política no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Esto tiene que ser una coordinación entre políticas públicas de diferentes sectores, si es que realmente se quiere modificar tanto el patrón alimenticio de los mexicanos como en general sus condiciones de salud. O sea, disminuir su ingesta calórica en cuanto a azúcares, entre grasas y demás. Entonces, creo que por el momento ese es mi comentario. Muy bien, Hiromi, gracias. Continuamos ahora con Mariana Galván, por favor. Hola, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por vernos otra vez de vuelta. Pues creo que hasta este momento la pregunta que han desarrollado mis compañeros tiene todo de cierto, ¿no? No podemos descartar el hecho de que es necesaria, más no suficiente, de que existen patrones viciados en el consumo debido a el poco alcance que existe dentro del mercado interno hacia alimentos un poco más saludables, pero pues no solo es cuestión de esto, ¿no? Más bien yo pienso y creo que esta iniciativa va a poner a prueba no solo la implementación de los etiquetados en sí, sino de toda la política pública que rodea al sector alimenticio y al sector salud, ¿no? Y vamos, por ejemplo, hasta la fecha existen impuestos a las bebidas azucaradas, a los cigarros, lo que mencionó Paola. Sin embargo, estas políticas no han funcionado. Estos impuestos restrictivos no han sido como muy hábiles a la hora de desincentivar el consumo. Entonces, creo que ahí mantenemos la estrategia, ¿no? No estamos atacando el problema, que es tenemos una población obesa, diabética o con sobrepeso y con prevalencias de toda la vida, ¿no? Entonces, una persona que el día de ayer, a sus 5 años, tuvo sobrepeso, lo más probable es que en ese momento sea obesa y a sus 60, 70 tenga diabetes. Y no solo eso, también probablemente sea víctima del tabaquismo, ¿no? Entonces,
tenemos no solo cuestiones específicas que ha desarrollado el Estado para tratar de desincentivar ese consumo, pero también tenemos estrategias a nivel nacional, ¿saben? O sea, tenemos una cosa que se llama la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso y la Obesidad y la Diabetes, desde 2014. Entonces, y precisamente esta estrategia nos habla de educar, de la atención médica integral. La pregunta es, ¿eso se ha realizado hasta el día de hoy? La respuesta es no, porque los índices de prevalencia siguen por el cielo, ¿no? Por ejemplo, de toda la población que tiene 20 años y más, el 75.2% de los adultos de esta edad o más tienen sobrepeso u obesidad. Y esa es una prevalencia combinada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que más de la mitad de la población tiene un problema de obesidad o sobrepeso. Entonces, esto es un gran peso que va a afectar directamente al sector salud y a las finanzas públicas. Entonces, creo que también es una buena nota saber que los pesos actuales que la mayoría de nuestra población mantiene son un peso severo para el Estado, ¿no? Esa es una. La otra, como medida preventiva, el nuevo etiquetado está muy bien. Es magnífico que nos digan que tiene sodio, que tiene carbohidratos, está perfecto. Es una forma de proveer muchísima más información al consumidor a la hora de que crea estas decisiones. Sin embargo, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer, por ejemplo, desde la perspectiva empresarial, por allá del 2012, cuando se implementó el IEPS a las bebidas azucaradas, lo que pasó con las empresas fue que Coca-Cola empezó a sacar distintas presentaciones de productos. Entonces, gracias al etiquetado de hoy, y estaba revisando más a fondo específicamente, para librarte de la etiqueta de alto en azúcares, el máximo de kilocalorías por 100 gramos de producto sólido será de 275 kilocalorías. Entonces, si tú... Un minuto, Mariana. Gracias. Si nosotros queremos implementar esto, necesitamos también atar un poquito más a las empresas, sí hacer consciente al consumidor, pero atarlas un poquito más en términos de lo que pueden o no hacer a su producto para evitar que saquen presentaciones que no lleven las etiquetas, pero que de todas maneras estén cumpliendo como cooperadores para estas enfermedades. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Entraremos ahora en una ronda de réplicas, con el mismo orden, por supuesto. Paola, por favor, comentarios que te merezcan nuestros compañeros. Pues creo que está súper interesante lo que mencionó Hiromi del caso de Chile. Qué bueno que trajo lo de como un comparativo internacional de referencia. Estamos hablando de algo que apenas se acaba de implementar y creo que es un poco pronto para decir cómo va a resultar, porque bueno, nuevo. Yo la verdad es que vamos a repetir mucho aquí que realmente de qué otras maneras podemos reforzar y complementar esto de los etiquetados, y lo digo porque Hiromi mencionó que, bueno, al menos son mucho más claros, ¿no? O sea, ya si uno no se va a poner a leer la etiqueta nutrimental para ver cuántos gramos de azúcar o de sodio trae algo, ya literal nos lo están restregando en la cara así de que tiene mucho sodio y tiene mucho azúcar y tiene esto y tiene el otro, ¿no? Yo sigo pensando que incluso poniéndonoslo en la cara, si no tenemos idea de las consecuencias de lo que puede hacer consumir esos productos con tanto azúcar y tantas grasas y etcétera en nuestro cuerpo a la larga, probablemente no nos importe. Porque si alguien ve la etiqueta y dice, tiene mucho sodio, pues, ¿y luego eso qué? O sea, llevo comiéndolo toda mi vida, o llevo consumiendo refresco toda mi vida, o sea, y no me ha pasado nada, ¿no? De pronto eso es como la mentalidad. Que
que sí tiene que complementarse en efecto mucho, y yo también quiero como traer un poco a la discusión a ver qué piensan mis compañeros. Bien, algo de lo que no hablamos tanto es que, por ejemplo, las personas que comen fuera de casa, que no llevan su propia comida, etcétera, normalmente resulta más barato comer esas cosas que comer algo más sano. Una ensalada te puede costar al menos 100 pesos, mínimo. Y la verdad es que irte a la tienda por un refresco y unas papas te va a costar menos de 50 pesos probablemente. Entonces, ahí también hay un desbalance hablando más de temas económicos. Lo que está más al alcance de la gente en términos de su ingreso. Entonces, habría que ver también ahí qué está pasando, porque incluso con impuestos, porque sabemos que los refrescos y la comida chatarra ya tienen impuestos, y justo es para que se reduzca su consumo, y no ha pasado nada. Entonces, también ahí estamos haciendo algo mal, entonces ahí está faltando otra cosa, ¿no? ¿Por qué se tiene un acceso o por qué se ve un acceso más fácil hacia ese tipo de alimentos que hacia alimentos más sanos? ¿Es por falta de cultura? ¿Es por un tema de ingreso? Ahí me gustaría traerlo a la discusión. Hasta ahí me quedo, gracias. Muchas gracias, Paula. Continuamos con Hiromi. Por favor, 5 minutos más. Ok, gracias. Creo que voy a hacer 3 comentarios rápidos. Uno, en cuanto a los impuestos, hay que entender que este tipo de productos, debido a su cantidad de azúcares y sodio, tienen una cierta, ¿cómo decirlo?, predisposición hacia el consumidor adictivo a estos productos, por lo que se convierten en bienes inelásticos. Y como sabemos, los impuestos normalmente no funcionan de manera adecuada en los bienes inelásticos. Por lo tanto, esto es, sinceramente, por parte del gobierno, es una... Perdón, Hiromi, ¿puedes definir rápido qué es un bien inelástico? Ok, un bien inelástico es un bien, hablando a un concepto que se llama precio-demanda, elasticidad, precio-demanda. Significa que un bien inelástico, a pesar de que aumente mucho su precio, su demanda no va a caer mucho, por sea cual sea la razón. Por ejemplo, los cigarros crean una adicción hacia la persona. Entonces, aunque le suba 20 pesos, la gente, como es adicta a los cigarros, va a seguir comprando. Tal vez reduzca, pero poco. Entonces, de eso hablamos de un bien inelástico. Ok, regresando a eso. Entonces, por esta parte, hay que admitir que el gobierno lo hace más por un tema fiscal, o sea, de ingresos, para obtener ingresos, más que por cuestiones de salud. Ahora, el problema de la toma de decisiones tiene que ver con otro concepto de economía que se llama asimetría de información. Cuando alguien vende un producto, existe una asimetría de información cuando uno de los dos agentes, sea el comprador o el vendedor, tiene mucha más información. En este caso, las empresas son quienes tienen información, ya que están vendiéndoles como algo muy bonito los productos a alguien que no tiene conocimiento sobre cantidades que debería consumir, sobre azúcar, sodio y demás. Entonces, la gente compra un producto con el cual desconoce realmente su valor nutrimental, y ahí hay una asimetría de información. Entonces, este tipo de políticas lo que buscan es tratar de corregir esta falta de información por parte del comprador. Entonces, por el tema de impuestos, hay que admitirlo, no va a funcionar. Hay que buscar otras estrategias, como es el etiquetado. Ahora, el segundo, como dice, retomando el comentario de Paola, es cierto que los alimentos saludables son más caros, pero ¿por qué? Porque en las cadenas de suministros, o sea, ¿cómo decirlo?, hablando en el mercado de alimentos, hay una tendencia a que las empresas compren directo. Por ejemplo, Nescafé. Que Nescafé compre toda la producción de café. Entonces te crean un cafecito ahí soluble no muy bueno. Es lo mismo con los productos ultraprocesados. Las compañías tienden a comprar todos los alimentos disponibles en el mercado para traerte estas cosas
estos comida chatarra, y quien quiera realmente vender estos productos más orgánicos, más naturales, menos procesados, es más difícil, hay menos oferta y entonces también por ende tiende a encarecerse. Entonces era lo que iba con los patrones, con los sistemas agroalimentarios de un país. Si existe ya una estructura en donde hay una tendencia a que estas grandes empresas sean quienes compren todo esto para venderte alimentos ultraprocesados, es difícil de alguna u otra manera encontrar maneras para poder vender productos más naturales, más nutritivos a precios bajos. Entonces, era lo que le decía, era lo que decía hace rato, tiene que haber una coordinación entre políticas tanto de salud como agrícolas y, bueno, lo que se llama agroalimentarios. Por eso. Y el otro comentario que quería decir, ya no me acuerdo. Pero bueno, esas son mis réplicas por el momento. Muy bien, Hiromi, gracias. Pues sí, algo de lo que habla Hiromi que me parece muy interesante es precisamente este acaparamiento como por grandes empresas que tienden a precisamente acaparar materias primas de uso específico, ¿no? Y enfocadas a la producción en masa. Hay algo que ha estado explotando mucho últimamente, específicamente cuando hablamos sobre tendencias de comida, por ejemplo, con lo del aguacate y todo este rollo, muchos de los granos, muchos de los frutos, de las comidas saludables que hoy en día se están promocionando como una cosa súper interesante para la gente de mayores ingresos, específicamente en los países del primer nivel de ingresos, es que esta sobredemanda de esta clase de productos causa un encarecimiento en general de esos mismos productos para los países que realmente los producen, ¿no? Caso aguacate, ¿no? Y el aguacate es un rollo, pues, bien específico, bien complicado y, pues, mejor ni lo tocamos. Pero es un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora, en términos de lo que hablaba Paola, ¿por qué la gente va y se compra a la tienda unas papitas y un refresco? Fácil. Tiene también que ver con el tiempo que trabajamos. Los mexicanos tenemos un historial muy severo de ser los que más horas a la semana trabajamos, ¿no? Específicamente en el caso de Ciudad de México, hay gente que viaja entre 3 y 4 horas diarias en el metro, ¿no? Exageradamente. Entonces, imagínate, ya te chutaste 4 horas en el metro de ida, de regreso son 8, más 8 que estás en el trabajo. Entonces, realmente, ¿cómo vivimos, no? También la calidad de vida y la calidad de transporte que tenemos y en donde existimos dicta mucho sobre los pues hábitos alimenticios que tenemos, además del ingreso, ¿no? Lamentablemente, para la casi mitad de la población que existe entre algún tipo de pobreza, la alimentación no es muy saludable, porque la alimentación de cierto tipo que tenga ciertos requerimientos calóricos, que realmente sean benéficos para alguien, requiere de preparación, requiere de una cocina, requiere de gas, requiere de luz y requiere de una existencia digna. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden y no tienen este privilegio de un lugar siquiera para cocinar, ¿no? Y entonces hablar de la pobreza y también hablar sobre que la pobreza crea esta clase de enfermedades es un hecho, más aquí en México, ¿no? Digo, cocas de este tamaño te cuestan 5 pesos, 6 pesos. Entonces, no solamente es un fenómeno, no nada más es las cadenas de consumo, no es una cosa, es un conjunto de cosas que precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Se trata de que todos pongan de su parte. Y es por esto que esta clase de temas es la más complicada, porque una etiqueta literalmente le está dando todo el poder al consumidor, ¿no? Es que tú ya sabes qué tiene y es tu responsabilidad. Sí, pero va a haber alguien en algún momento
que aunque lo sepa, no puede evitarlo, no puede evitar consumir eso que le hace mal, porque es lo único que tiene. Entonces también hay que verlo desde el otro lado del privilegio, ¿no? No nada más todos los que sabemos podemos adquirir otra clase de alimentos, y algunas veces la información no necesariamente llena esas brechas. Gracias. Muy bien, Mariana, gracias. Continuamos ahora con una pregunta sorpresa. Los comentaristas no la conocen aún. Y bueno, es esta. Además del etiquetado en productos alimenticios, ¿qué otras medidas de política pública se pueden tomar para la prevención de enfermedades? Ya han comentado un poco sobre el asunto, pero quizá algo un poco más concreto, puede ser. Les damos un par de minutos si quieren. Pero bueno, empezamos con Paula. Ya iba a empezar a hacer anotaciones en mi cuaderno, pero está bien, no hay problema, me la aviento así. Verdad, disculpa. De aquí a la cabeza, no importa. Bueno, yo la verdad es que lo que pienso que más podría ayudar, que probablemente tal vez siento que me van a criticar mucho porque es un momento muy complicado para la educación en México, pero yo creo que debería de incluirse temas de nutrición en la educación básica. Yo me voy un poco por ahí. Digo, claramente también se necesitan políticas para las personas adultas, que obviamente ya no están dentro de la educación y que también necesitan informarse. Sin embargo, creo que pues el sector salud hace más o menos lo que puede para informar a toda la población en general. Digo, todos en la televisión hemos visto, chécate, mídete, muévete, hicieron una canción y todo para que se nos pegara y así, ¿no? O sea, esas son políticas públicas que intentan vida más saludable. Digo, en estos anuncios es, haz ejercicio, come bien, toma agua, etc., etc. Y lo hacen en televisión, en horario donde toda la familia lo está viendo. O sea, creo que se ha intentado, pero creo que debemos de empezar a educarnos a mucha más profundidad. Y pues creo que hay que empezar por las generaciones de más abajo. Obviamente los niños. Creo que pues sí, debería de incluirse temas de nutrición primaria, secundaria. Creo que deberíamos de entender mejor cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestro cuerpo, en qué momento hay que revisarse, qué enfermedades se pueden provocar por una mala alimentación, etc., etc., porque creo que las políticas públicas se enfocan muchísimo en las enfermedades, o sea, en lo que ya se tiene. Es decir, si eres diabético, tal cosa, si eres hipertenso, tal cosa, y así. Pero en temas de prevención y de cómo cuidarnos para no llegar ahí, creo que está un poco sesgado. Además, quiero recalcar que no todos los adultos tienen dinero para acceder a un nutriólogo, por ejemplo, que es un profesional que podría ayudarnos en estos temas. Entonces, yo me voy por el lado de la educación. Yo creo que deberíamos de tener materias que enseñen a los niños cómo comer saludablemente, que también no seamos tan restrictivos de agarrar y decir, no comas azúcares, no comas sal, no comas esto, no comas el otro. Creo que se trata de que encontremos el balance y de que cada quien aprenda cuál es el balance para su cuerpo. Entonces, yo apuesto por la educación básica, aunque sé que es un tema complicado. Acepto las pedradas que me lancen ahorita, pero yo me voy a ir por ahí. Gracias. Muchas gracias, Paula. Continuamos con Hiromi. Por favor. Ok. Este etiquetado nutricional de todos los países se basa, en última instancia, en una serie de normas y textos que se llaman Códex Alimentarios. Este códex o este reglamento internacional homologado está realizado por la FAO y por la OMS. Al momento de
hacer recomendaciones sobre el etiquetado nutricional en los alimentos. La FAO, a través de una pequeña comisión, que es justamente la comisión del Códex Alimentarios, habla sobre que son dos condiciones necesarias para que el etiquetado sea una política eficiente en cuanto a información. Debe, justamente retomando lo que decía mi compañera Paola, es importante reconocer el uso adecuado de las etiquetas, que las etiquetas requieren campañas de sensibilización y programas educativos. Entonces, este es un tema, un punto a tomar. Otro punto es que es reconocido en todo México por cualquier médico básicamente que tenemos un sistema de salud curativo. Obviamente la OMS y cualquier médico que se dedica a salud pública te va a decir que es necesario pasar de un sistema de salud curativo a uno preventivo. O sea, que antes de que la gente se esté muriendo de diabetes, de hipertensión y demás, concientizar y crear ciertas condiciones para que la gente que tenga salud la mantenga y no se deteriore y termine con problemas básicos como los de México, que somos el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Entonces, políticas específicas creo que sería, como dice Paola, implementar desde la educación básica todo lo relacionado a educación nutricional. También estas campañas deben incluir a los padres. ¿Por qué? Porque finalmente quienes compran los alimentos, quienes deciden qué preparar y demás, son los padres. Entonces, no va a servir de nada una generación que esté bien informada en este momento si vamos a ver los beneficios hasta dentro de 20 años cuando ellos sean los que se preparen o consuman cierto tipo de alimentos. Una segunda sería, pues, como todos sabemos, aumentar el presupuesto en el sistema de salud. Lleva una tendencia a la baja del presupuesto en la Secretaría de Salud, a la baja desde hace bastantes años. Ha sido un tema muy olvidado en México y mucho más en temas de prevención. De hecho, el tema de prevención es una proporción muy pequeña del presupuesto de la Secretaría de Salud. Entonces, eso ya sería meternos a otros temas, a temas de finanzas públicas, pero creo que una sería realmente invertir en esto, en salud preventiva para el país. Y campañas de sensibilización. Algo muy curioso que se hizo con el caso chileno es que se complementó con campañas de decir, a ver, o sea, está obvio que los productos tienen azúcar alta, tienen esto alto y demás, pero tienes que hacerle explícito aparte a los consumidores porque está mal. No es suficiente que les digas, es que tiene mucho azúcar. Pues tiene mucho azúcar, qué mal, y ya. No, que les digas, es que realmente el azúcar alta en un producto te hace daño porque tal y tal y tal y tal. Entonces tiene que ser una serie de políticas, no tienen que ser necesariamente muy grandes para que sean eficientes y haya esta coordinación entre políticas. Algo muy interesante del caso chileno es que los niños, gracias, los propios niños son los que incentivan a los padres a que compren alimentos que no tengan tantos sellos. En el estudio que les comenté hace rato, se mencionaba que una proporción cada vez más grande de niños son conscientes de del valor nutricional de los alimentos y ven que si algo tiene mucho azúcar, es malo. Entonces, los propios niños chilenos les están diciendo a sus padres, no compres eso porque tiene mucho azúcar. Entonces, justamente va muy relacionado con lo que dijo Paula. Entonces, creo que lo dejaré ahí. Perfecto, Hiromi, muchas gracias. Continuamos con Mariana. 5 minutos. Pues, siento que específicamente en este caso no podemos hablar como en contra de lo que dijo el otro, ¿no? Por ejemplo. Porque tiene toda la razón, ¿no? Necesitamos implementar estrategias de política pública de manera
urgente y de manera extensiva, ¿no? En todos los sectores y específicamente para con los más pequeños, ejemplo, Oaxaca, ¿no? Nadie va a poder comprar chetos de bolitas si no tiene un IFE. Entonces, ahí está ese rollo. Pero no, es una muy buena medida. Y otra vez, el incentivar la inversión sobre esta parte del sector salud, que es la prevención, es perfecto, ¿no? Pero realmente este tipo de estrategias de política pública también hay que verlas de una manera de mediano, incluso largo plazo, ¿no? Tenemos que empezar también a pensar en que sí, estas estrategias van a funcionar, pero conforme vayamos implementándolas y probablemente un poco más allá. De manera que si yo tuviera alguna propuesta de política pública, al menos en este momento, sería como con pequeñas acciones que nos proporcionaran información real sobre los problemas a los que nos enfrentamos, más allá de las encuestas de salud y nutrición. Por ejemplo, una revisión simplificada de hábitos, ¿no? Que existiría o que si fuera hecha por el gobierno federal, podría incluir preguntas como ¿cuántas veces haces ejercicio al día? ¿Cuántas frutas comes al día? O sea, preguntas sencillas que la gente puede entender, medir sus hábitos y, oye, estos son los hábitos, si tienes 3 de 5, eres saludable, medio saludable, nada saludable, ¿no? Entonces, eso también le proporciona todavía aún más información y nos adiciona información específica que podemos utilizar nosotros para la implementación de otras políticas. Ahora, esta otra que tengo puede ser una más, no sé si llamarla revolucionaria, porque creo que no, pero así como se construyen los parques públicos donde hay gimnasios, también podrían existir huertos colectivos. En muchas comunidades existen actividades parecidas donde la alimentación y la agricultura local se ha implementado de una manera pues relativamente exitosa, ¿no? Y pues aquí también entra de la mano el intercambio. Y pues realmente, y lo tienen que saber, hacer política pública es complicado, porque al final de cuentas no nada más podemos decir, es que quiero hacer una política pública, por ejemplo, la del etiquetado, y decir esto, pero se nos olvida que existen diferentes estratos socioeconómicos y que las realidades socioeconómicas, valga la redundancia, de todas las personas, son muy variadas. Entonces, específicamente aquí en México, establecer criterios de política pública más allá de la inversión en el sector público, más allá de la educación pública, nos llama a la severa revisión de esta clase de estratos sociales, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos para que juntos puedan acatar este tipo de especificaciones. Esas son mis propuestas y siento que de ninguna manera se contraponen con las de mis compañeros. Entonces, muchas gracias. Perfecto, Mariana, gracias. Bueno, entramos a otra ronda de réplicas. Los animo a que se refuten entre ustedes, por favor, a que se digan que sus propuestas no tienen ningún sentido. Pero si no quieren, está bien. Como sea, empezamos con Paola Arellano, por favor. Estoy bien emocionada porque ahorita se me ocurrió hacer una súper pregunta para hacerle a mis compañeros y meterlos en apuros así como estoy yo. Yo creo que también uno de los problemas es que las personas, la población no tiene incentivos. Quiero hablar de incentivos porque, bueno, quiero explicar primero qué son incentivos o a qué le llamamos incentivos. Es decir, ¿qué gana la población mexicana con dejar de consumir estos productos? Y es un tema bien complicado porque uno podría decir, bueno, ¿qué ganan? Pues ganan salud, ganan que no tengan enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Pero el tema es que las personas en la psicología de nuestra cabeza nos gustan los incentivos ahorita. O sea, si yo ahorita dejo de consumir eso, ¿qué voy a obtener ahorita?
A largo plazo no me va a interesar mucho qué voy a obtener, así sea salud. ¿Qué voy a obtener yo ahorita si no consumo eso? Entonces, creo que ahí también hay un tema, porque creo que en parte eso también podría ser lo que hace que no funcionen también estas políticas públicas. Creo que, pues sí, quiero plantear la cuestión de cómo incentivamos a la población a llevar un estilo de vida más saludable. Lo voy a dejar sobre la mesa, yo no me la puedo contestar, entonces ojalá ustedes me digan algo. Gracias. Muy bien. Por favor, Hiromi, ¿quieres responder a eso? Ok, a ver. Creo que va a sonar como irme por la tangente, pero no. Siento que una política educativa es muy, muy, muy necesaria. Y es cierto. A pesar de que, hablando en cuanto a incentivos de corto plazo a funcionar, en el largo plazo ya no vamos a necesitar esos incentivos a corto plazo. ¿Por qué? Porque los niños ya van a crecer de pensar en el largo plazo y decir, oh, es que si como saludablemente ya no, en 5 años no voy a tener diabetes, bueno, en 20 años no voy a tener diabetes o algo así, no voy a tener que estar yendo al seguro popular, bueno, extinto seguro popular, todo jodido y que me estén tratando mal y tenga mala salud y bla, bla, bla. Entonces, hablando sobre políticas públicas, sabemos que tiene que haber una coordinación entre políticas de corto y de largo plazo. Entonces, hablando sobre las políticas de corto plazo, estas tienen que estar coordinadas de manera adecuada a las de larga, o sea, por ejemplo, a las de educación o a las de reestructurar los sistemas agroalimentarios de un país. Ahora, es cierto, los mexicanos somos muy cortoplacistas, queremos recompensas inmediatas, entonces, no lo sé. Tendríamos que crear, sí, cosas muy puntuales para decir, es que si comes bien en este momento, mañana te va a pasar esto. Y pues sí, no sé cómo hacerle entender a la población mexicana en el corto plazo pues, como qué beneficios puede traer. Y es que, al contrario, el problema de esto es que tenemos todo una estructura de incentivos negativos alrededor de la alimentación. Porque era lo que decía esta Mariana. ¿Cómo queremos comprar comida saludable si todo es carísimo? Bueno, si toda la comida saludable y nutritiva es más cara que comprarte una gordita y una coca de 10 pesos. Entonces, está difícil. De nuevo, creo que sí, habrá que encontrar algo, no sé, algo a corto plazo, pero algo que sí les puedo asegurar es que los problemas de salud mexicanos no se van a solucionar únicamente con políticas de salud. Tiene que ser una reestructuración total de ciertos sectores, como el agroalimentario. Y creo que esto es muy importante lo que dice Paola. Tal vez suena como muy de economista hablar de incentivos, pero es necesario. De hecho, en eso se basan las políticas públicas. Cuando son políticas públicas que entran en contacto con el ciudadano común. Entonces, como de, entiéndelo y cómo espero que reacciones ante tal cosa. Entonces, pues no sé, creo que me quedo igual. Tampoco sé cómo responderla a Paula. Pero sí habrá que encontrar alguna manera de que los mexicanos entiendan ya en este momento por qué es malo. A menos que, es que hablar, por ejemplo, estas campañas como la rosita morsa en los cigarros no funcionó. Entonces, aunque sean campañas de información gráfica muy agresiva, parece que el mexicano no reacciona ante ella. Entonces, pues habrá que buscar otro tipo de políticas. Bueno, hasta aquí mi comentario. Y un último comentario, por cierto. Lo de Mariana y sus cultivos, eso no es ser revolucionaria, eso es ser colectivista. Son proyectos que tienen que ver con ciertas comunidades y que tienen que ver con la participación de todos y con los intereses de todos, de una comunidad, por eso son colectivos. Y ya.
después de esa fuerte acusación, seguimos ahora con Mariana, por favor, defiéndete. ¿Eres colectivista, comunista o qué eres? Primero, gracias a Hiromi por la cachetada con guante blanco que me acaba de dar, ¿no? Siempre, gracias. No, pero la realidad es que este tipo de precisiones es realmente necesarias debido a que, ya saben, ¿no? Bajo el capitalismo nadie sabe, porque un huerto va a desafiar muchas cosas, ¿no? Incluso el Walmart que está aquí en la esquina, pero hey, perdón, disculpen. En términos de acciones que provean de incentivos a los consumidores, recuerdo que para la situación del tabaco, antes las personas que fumaban podían y solían fumar en áreas específicas, incluso dentro de los edificios, ¿no? Entonces, tratando de emular esa clase de comportamiento, ya que los fumadores ahora ya no lo hacemos dentro de los edificios, lo podemos hacer afuera, podría existir una verdadera propuesta, desde mi perspectiva, sobre lo que pueden llevar o no los niños a la escuela, cosa que ya se ha hecho. Sin embargo, no ha resultado lo mejor. De igual manera, hay estrategias específicas que prohíben venderles a los niños cierta cantidad de comida o cierta comida chatarra dentro de la escuela. Entonces, creo que dentro de ambientes controlados específicos como las escuelas primarias, secundarias, podría haber más oportunidades para crear esta clase de ambientes libres de alimentos y bebidas que sean perjudiciales para la salud, ¿no? Esa es una. La otra, esto va a sonar probablemente de reality show, sin embargo, entiendo si me contradicen totalmente, pero estaba revisando ideas sobre esto que proponía sobre la revisión simplificada de hábitos, ¿no? También habría que darles desde el sector salud a las personas un incentivo para seguir reportando su peso, ¿no? Cada vez que tú reportes tu peso ante tu médico o ante alguna herramienta de medios, puedes ganar, no sé, un peso, 50 centavos, ¿no? A la gente le gusta cañón esa clase de recompensas. Sé que suena muy, muy guajiro, sin embargo se me ocurrió. Cada vez que tú reportes en un contador o las veces que perdiste peso, que saliste a caminar, es una buena idea, ¿no? Y no tienen que ser cantidades exorbitantes de dinero. La otra es que también mediante pues la popularización de las actividades físicas entre padres e hijos, siempre pueden tratar de promocionarse de manera pues familiar, ¿no? Haz ejercicio con tu familia, muévete con tu familia y esto mejora las relaciones intrafamiliares. Es complicado. Esta clase de ideas, aunque suene un poco simplistas, son ideas que son necesarias. A final de cuentas, también el incentivo existe de que, oye, quiero mejorar mi salud, pero en mi casa o en mi familia no quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces también hay que empezar a crear toda esta situación del colectivo, pues sí, del colectivo en general. O sea, no hay de otra. Si todos deberíamos de ser saludables, pero el vecino no quiere, pues deberíamos de estarle diciendo a esta persona que probablemente cambie sus hábitos, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero sí, o sea, realmente Paola nos la puso bien complicada porque necesitamos hablar de cosas que hagamos mañana o pasado, ¿no? O ahorita mismo. Entonces siempre es complicado porque nosotros como economistas vivimos así, hablando del mañana, ¿no? No, y es que quiero implementar tal cosa y no, es hoy, específicamente en estos temas. Entonces, gracias Paola por tu pregunta y esa es mi réplica. Muy bien. África, que parece Mariana. Bueno, esas fueron las réplicas. Le daré la palabra a Saúl ahora.
y leerá las preguntas del público con la misma dinámica. Saúl, por favor. Ok, gracias, amigo. Mira, la primera pregunta es de Eduardo Hidalgo Nava. Trasfondo de este problema para que el gobierno haya decidido implementar estos etiquetados. ¿Alguien gusta contestar la pregunta? Hiromi. Creo que, obviamente al gobierno le interesa mucho la salud de sus habitantes porque es muy importante en muchas aplicaciones económicas, pero creo que algo muy importante es que si de por sí al sector de salud no le da mucho dinero, gran parte se va en enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como la diabetes. ¿Verdad? El último dato que dice que la Secretaría de Salud estimó más o menos que en 2017 la obesidad le costó al país 240,000 millones de pesos. 240,000 millones de pesos es mucho dinero. Por ejemplo, el programa social más grande ahorita es el de las pensiones a los adultos mayores y es de 100,000 millones de pesos. Esto es un programa social enorme. Entonces, imagínense, únicamente al sector de salud le costó 2,5 veces ese programa. Bueno, más o menos, ¿no? Por temas de precios y demás. Pero esto la obesidad le está significando un costo económico gigantesco al sector público. Entonces, creo que de entrada, obviamente, es un incentivo al gobierno para que resuelva ese problema. Además, no sé qué tan consciente realmente sea, por lo menos este gobierno, pero en cuanto a teoría del capital humano y demás, se puede ver la importancia que tiene para el desarrollo económico y el crecimiento económico la salud de la población. Entonces, si realmente está consciente de esto y sabe todo lo que no se está logrando debido a lo que se está gastando en tema de sobrepeso, diabetes y demás. Creo que esa es una de las respuestas. Muy bien, Hiromi. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Paula, por favor. Sí, bueno, creo que también nos hemos dado cuenta de qué tan grave es la situación en México de estas enfermedades crónicas, sobre todo con esto del COVID-19, con la pandemia. Muchas de las personas que no logran recuperarse de esta enfermedad es porque ingresan ya con enfermedades al hospital, las cuales se agravan todavía más con el COVID-19. Entonces, pues sí, la raíz de fondo es que hay una población demasiado grande que tiene enfermedades que no se curan. Básicamente es eso. Y esto no solo es costoso para el sector salud en México, sino que también es costoso para las propias personas. Y justo el tema es que son cosas que se pueden prevenir. Es decir, no son enfermedades que no podamos hacer nada por evitarlas, sino que tenemos todas las herramientas para evitarlas, solo que decidimos no hacerlo. Entonces, básicamente es eso. Muy bien, Paula, gracias. Saúl, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí? Sí, nos preguntan en el Facebook. Aunado a la nueva política de etiquetados a los productos alimenticios, se encuentra esta propuesta aprobada por la legislación del Estado de Oaxaca acerca de la prohibición de venta de alimentos y bebidas superprocesados a menores de edad, ¿no? ¿Qué tan buena es esta propuesta y qué tan factible es implementarla a nivel nacional? Disculpa, Mariana, sí, por favor. Pues, primero, tenemos que reconocer los grandes y neta cuantiosos esfuerzos que ha hecho Oaxaca por hacer de su estado un lugar mejor. Aplausos para Oaxaca, neta. Pero sí,
es preciso, es necesario incluso. Se supone y teóricamente las personas mayores tenemos mejores elecciones que los niños, ¿no? Y además de que siempre es necesario saber que un padre es responsable por la alimentación de los hijos, ya sea, además de proveerla, realmente revisar qué es lo que está pues comiendo y bebiendo un niño, ¿no? Específicamente. Esta precisamente pues nueva legislación sobre comer chetos de bolita después de los 18 años es una muy buena forma de iniciar. Y si se implementara a nivel nacional, realmente sería maravilloso, ¿no? Evitaríamos que muchos niños tuvieran y desarrollaran una relación más dependiente con esta clase de alimentos, específicamente, porque ya saben, ¿no? De niños siempre es muy fácil comprar dulces, cosas de esta clase, pero esta medida realmente incentiva a los padres a revisar, una, qué es lo que entra al cuerpo del niño, dos, en qué cantidades lo comen, ¿no? Necesariamente un adulto necesita acompañar a un menor para adquirir estos alimentos. Y esto es, pues, básicamente la seguridad de que, a menos de que sea un adulto muy irresponsable, ¿no? De que al menos el niño va a tener un control o una persona que le exija cierta porción sobre lo que está comiendo. Entonces, realmente es un buen punto de inicio. Aunque falten más cosas, creo de verdad que es un punto de inicio bastante válido. Gracias. Muy bien, gracias Mariana. Por favor, Saúl, otra pregunta. Creo que hay más. Sí, aquí hay otra pregunta de Carlos de León. ¿Qué tipo de política puede hacer que la gente deje de comprar chucherías / porquerías? ¿Y qué tiene que ver esto con la distribución del ingreso que hay en la sociedad? Ok. ¿Alguien quiere responder eso? Paola, por favor. No le voy a agradecer a Carlos por la pregunta tan densa que acaba de hacer, honestamente, porque creo que no está ni como para 5 minutos de estarle explicando. Así que siéntate, Carlos, porque a ver, voy a intentar resumir esta respuesta. Creo que ya hablamos de los impuestos que tienen que ver con la distribución del ingreso. Creo que ya dijimos que no han sido suficientes porque no logran disminuir el consumo. Ya hablamos de otras estrategias como fue lo de la educación. Creo que no va tanto por el lado de estas cosas. Hiromi también ya mencionó un poco que también es un tema de la cadena agroalimentaria, lo cual es bastante denso y bastante particular, del cual podremos incluso sacar otro debate totalmente. Entonces creo que eso tendría que venir más como de la producción de estos alimentos, tanto de los alimentos chatarra como de los alimentos sanos, por así decirlo, en donde haya pues una mejor y más sana competencia entre estas empresas, porque claramente no tengo que mencionar el nombre de cierto refresco de etiqueta roja que prácticamente abarca de refrescos y otra empresa con una carita que vende papas que también abarca muy, muy grande el mercado. Entonces, creo que tiene que ver un poco más con la producción de estas cosas. Me gustaría ver si Hiromi quiere complementar esta respuesta. Muchas gracias, Paola. Hiromi, por favor, veo que quieres hablar urgentemente. Adelante. A ver, no puedo hablar con autoridad sobre el tema porque tendría que meterme a revisar realmente la relación que existe entre el tipo de consumo con el nivel de ingresos, pero lo que sí es que hay ciertos alimentos que son prohibitivos
para el ingreso de una gran cantidad de la población mexicana. Es cierto, no tenemos que hablar necesariamente de que la alimentación es culpa de la distribución del ingreso de un país, pero sí está relacionado por distintos factores. Ahora, como hemos visto nosotros como jóvenes, desde hace ya un par de años, sabemos que hay cada vez una variedad relativamente más grande, una oferta más grande de productos nutritivos, orgánicos y bla, bla, bla. Pero realmente son para ingresos más elevados. Por ejemplo, lo que le decía Paola, no encuentras una ensalada en menos de 80 pesos. En serio que no. Entonces, si vas a zonas como tipo Polanco, Santa Fe, por ejemplo, las ensaladas están en unos 120, más o menos, un poquito más abajo, como 110. Obviamente va de acuerdo al tipo de godín que trabaja en esas zonas, ¿no? Bueno, al tipo de trabajadores que están en esas zonas. Entonces, tal vez alguien de esa zona pues, sí se puede permitir pagarse eso o pagarse, no sé, dulces hechos en Michoacán y exportados por no sé qué, apoyando a la comunidad tal, que cuesta 40 pesos. O sea, vemos ejemplos, existe, es cierto, dentro del mercado mexicano una oferta mayor, pero son a precios respectivos. Entonces, se está olvidando realmente a un segmento de la población muy grande. Entonces, no estoy diciendo que debido a la distribución del ingreso existente en México, la gente de más bajos ingresos necesariamente come mal, pero sí se está viendo que hay una alimentación distinta de acuerdo a los deciles por ingreso. Y ya. Muy bien, Hiromi, muchas gracias. Creo que hay más preguntas. Saúl, por favor. Sí, pregunta Raúl Jiménez. La prevención suena muy bonita con la educación y los estudios. La buena alimentación y el acceso a nueva educación son costosas para una población que tiene pocos ingresos. ¿Cómo lidiar con esto? Muy bien, Saúl. Ok. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Mariana. Pues sí, adelante. Me toca. Gracias a la pregunta de Raúl Jiménez. Sí, hay que ser muy específicos cuando hablamos de implementar estrategias de política pública, ya sea a la parte de educación, a la parte de salud. Sí. ¿Es costoso? También. Pero, ¿por qué necesitamos cuestionarnos cuánto? Bueno, obviamente sí no lo vamos a cuestionar, ¿no? Siempre y cuando responda a las necesidades del rubro. Pero ¿por qué seguimos cuestionándonos el costo de, por ejemplo, de la educación y de la salud si estamos viendo específicamente ahorita en la pandemia, por ejemplo, que tenemos un panorama bastante oscuro en esos dos términos? O sea, sí, me parece muy buena tu pregunta, pero sigo pensando exactamente igual. ¿Por qué seguimos preocupándonos por cosas que son elementales y que no solo son elementales, son derechos humanos? ¿Sabes? Entonces me gusta aquello que se llama que todas las personas tengan para comer decentemente. Entonces sí, realmente la implementación de estas políticas públicas cuesta, pero el presupuesto debe de ser reajustado necesariamente. Ahorita el gobierno está recaudando como loquito. Mal, pero lo está haciendo. Entonces, creo que es necesario que se tome en cuenta bastante en cómo se usa el presupuesto y la distribución que se le hace a estas partidas. Así que, gracias. Ok, muchas gracias, Mariana. Hiromi, otra vez tienes una urgencia muy importante por hablar, así que adelante. Gracias. Creo que esta vez sí me toca debatir con Mariana. No voy a salir en defensa del Estado, pero y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo que, como dice en la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y bla, 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 bla. Ok, por supuesto, son derechos sociales, pero
hay que, como bien lo sabe Mariana, todos estos derechos tienen un costo. Es muy difícil hablar sobre nuevos presupuestos, nuevos programas, nuevas reestructuraciones, cuando sabemos perfectamente que en México tenemos un problema fiscal. Fiscal me refiero a un problema de ingresos públicos muy grande desde hace muchos años. Somos un país que no crece, crecemos al 2% anual. La ilusión y evasión fiscal es altísima, es cierto, ya está aumentando la recaudación gracias a estos aspectos, pero creo que hay que ser realmente conscientes de la parte económica. No podemos hablar sobre una reestructuración total del presupuesto cuando las condiciones económicas del país no dan para eso. O sea, no podemos decir, sí, vamos a garantizar la alimentación para todos, cuando tenemos una recaudación fiscal como creo que 17%. O sea, somos de los países más bajos del mundo. Entonces, creo que es del 14. Del 14, ¿verdad? Sí, del 14. Entonces, tenemos que ir viendo orígenes. Estamos viendo que sí, hay un mal presupuesto para alimentación, hay un mal presupuesto para educación, hay un mal presupuesto para lo que quiera, pero ¿qué hay detrás? Detrás hay un mal sistema fiscal en el país, no hay un estancamiento económico, entonces tenemos que retomar esos problemas estructurales originales y arreglarlos para poder, a su vez, resolver otros problemas. Es cierto, como lo dijo Paula, realizar política pública es extremadamente complejo, porque aparte de algo que se le olvida a muchos políticos en este país, que tiene que haber coordinación entre políticas, y eso es todavía mucho más complejo. Entonces, creo que sí, por supuesto, hay que tomarle mucha atención a estas cuestiones, pero también hay que darle importancia por ejemplo, a la parte económica, que es la que permite o la que da paso a que se puedan hacer otro tipo de políticas. Muchas gracias, Hiromi. Mariana, ¿quieres otra réplica? Sí, por favor. Adelante. Bueno, es que creo que cuando hablo, a veces me da la sensación de que cuando hablo caigo mucho en lo que debería de. Entonces, reconozco ese detalle y es perfecto. Pero sí, entiendo perfectamente lo que dice Hiromi. Es complicado hablar sobre una reestructuración completa incluso de un rubro, ¿no? De un gasto. No podemos decir, sí, yo mañana voy a cambiar cómo distribuyo el recurso de educación hacia salud y los voy a cambiar. No se puede. Entiendo perfectamente eso y sobre todo las deficiencias del sistema fiscal que existe, ¿no? Creo que como alumnos exalumnos de la Facultad de Economía, a todos nos encanta quejarnos sobre las políticas fiscales en curso, ¿no? Que genuinamente, lo digo abiertamente para todo nuestro maravilloso público, son asquerosas. Entonces, sí, es totalmente válido, Hiromi, pero de todas maneras hay que tener bastante consciente el hecho de que existen todos estos problemas que a final de cuentas repercuten muy severamente hacia el fin que nosotros estamos tratando. Necesitamos crear otra clase de política fiscal totalmente, una que sea bastante progresiva, claro. Entonces, entiendo las limitantes y sé que formular política pública cuando no tenemos un presupuesto basado en lo que realmente existe es casi imposible. Sin embargo, es necesario pensarlo y es necesario, pues, proponerlo. ¿Sale? Gracias. Muy bien, Mariana. Creo que queda una pregunta más. Si la puedes leer, Saúl, por favor. Sí, amigo, gracias. Bueno, no, esta no trae nombre. Dice, ¿qué tipo de políticas pueden hacer que produzcamos nuestros alimentos dentro del territorio nacional y dejar de importar la mayoría de estos de los Estados Unidos? Ya, gracias. Bueno, ¿quién gusta contestar esa pregunta?
Paola, tú que no te entraste en la terna horrible entre Mariana y Hiromi en este momento. Sí, muchas gracias. Adelante. O sea, aparte me dejaron la pregunta más complicada. O sea, es lo peor. Ya después de que se pelearon, o sea, ahora yo tengo que resolver este desastre. Y ni siquiera sé cómo contestar esa pregunta porque es que ya estamos como... La dinámica de la producción de alimentos ya está tan sumergida dentro de los tratados internacionales y dentro del comercio internacional, que de verdad veo muy complicado reestructurarlo todo, porque a mi parecer tendría que ser una reestructuración muy, muy profunda y lo veo extremadamente complicado. O sea, acabamos de entrar a un tratado, bueno, nuevo, aunque en realidad es una renovación del Telecán, que es el TEMEC, lo cual es el cual es todavía más restrictivo en cuanto al comercio entre Canadá y Estados Unidos, sobre todo, pues, no por mencionar nombres, pero sobre todo con Estados Unidos, que ya estamos como muy en el lodo, por así decirlo, ya estamos demasiado embarrados, que creo que realmente lo único que podríamos hacer en este momento, a largo plazo, tal vez sí podría haber una reestructuración, pero esa reestructuración tendría que venir de un gobierno federal que fuera congruente con el siguiente gobierno del siguiente sexenio, que siguiera siendo congruente con el siguiente sexenio, lo cual sabemos que eso no existe, sabemos que llega una nueva administración y echa para atrás todo lo que venía haciendo 6 años atrás y pone cosas nuevas. Y a lo que voy es que no dejan que programas que necesitan más tiempo se lleven a cabo, porque siempre los están reestructurando por temas políticos. Entonces, por eso veo muy complicado que pueda haber una reestructuración tan profunda de ese sector en específico. Entonces, creo que lo único que nos queda, la verdad, me van a tachar de chaira y de verdad lo lamento. Sí lo soy un poco, pero en este sentido creo que lo mejor es justo estas actividades colectivas de las que hablaban mis compañeros, en pequeñas comunidades donde empiezan a producir sus propios alimentos, etcétera. Creo que es un buen inicio. Sí entiendo que a comparación del sector es algo muy pequeño, son acciones pequeñas, pero veo muy, muy complicado que las empresas y los gobiernos puedan coordinarse para que todos tengamos el mismo acceso a los alimentos y que los precios sean justos y le paguemos bien a los productores, y realmente es algo que veo muy complicado. Entonces creo que las acciones individuales o de comunidades en colectivo creo que es lo mejor. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muy bien, Paola. Gracias, Hiromi. Mariana, ¿algo más? Hiromi se lo está pensando, pero mientras no diga nada... bueno, hago está un bien, pequeño adelante. Comentario. Esta cuestión de dejar de importar no necesariamente es cierta. La producción agrícola en México sí es bastante grande, más bien la cosa es que lo exportamos y en ocasiones lo reimportamos. Entonces, como dice Pablo, reestructurar el comercio internacional agrícola de México es algo extremadamente complicado. Es más, creo que no es por ser pesimista, pero sí es casi imposible. Lo que sí vería posible, me voy a ver tal vez muy, ¿cómo decirlo?, optimista, sería retomando lo que decía en mi comentario pasado. Si un país logra crecer mucho más de lo que ha estado creciendo México, obviamente las personas nacionales van a tener niveles más altos y por ende el crecimiento, el mercado interno, o sea, la
el consumo interno de un país va a aumentar, porque su nivel de ingresos va a aumentar, y se puede permitir cierto tipo de alimentos que actualmente no se le permite, como decíamos, ¿cómo decirlo? Alimentos más sanos, más nutritivos, más bla, bla, bla. Entonces, tal vez esa sea una estrategia, apostar por el crecimiento y decir, bueno, tal vez haya posibilidad de que el mercado interno comience a demandar este tipo de productos, y los que se encargan de la producción agrícola, en vez de estar viendo a dónde exportar, se enfoquen al mercado interno. Creo que esa sería una estrategia, porque esto, como decía Pablo, a reestructurar el comercio internacional es casi imposible. Entonces, tal vez sería una estrategia, un comentario. Ya. Muy bien, Hiromi, gracias. ¿Alguna breve conclusión de parte de los tres, por favor? ¿O de plano no quieren concluir nada? Está bien, como vean. Pues, bueno, voy a tomar la palabra un segundo. Nada más, creo que en menos de un minuto, creo que es importante reconocer nada más desde la perspectiva personal las elecciones que tenemos, ¿no? A la mano, específicamente nosotras las personas que existimos dentro de un rango de ingreso, pues, donde subsistimos, ¿no? Subsistimos y un poco más. Entonces, creo que también queda en nosotros incentivar a las personas que tenemos cerca a vivir una vida más saludable dentro de sus propias posibilidades, y que en el proceso de toda esta implementación de etiquetados y esto, hagamos pues un llamado al menos a las personas que nos rodean a realmente hacer una conciencia sobre lo que comemos y hacemos, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos, vernos, y gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Un breve comentario. Adelante. Sí, pues creo que la conclusión es que los etiquetados nuevos son un buen inicio, no son malos y no son inútiles. Sin embargo, hacen falta más estrategias por parte del sector salud para que logremos alcanzar estilos de vida más saludables. Ya comentamos mucho aquí que el tema de la alimentación, por como yo lo veo, también es un tema multidimensional. No tiene que ver con una sola cosa, no solo tiene que ver con el acceso a alimentos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con una serie de cosas más. Y solo quiero saludos a mis amigos nutriólogos que por ahí nos estaban viendo. Lamento comunicarles la situación en la que está México. Gracias a todos por vernos. Gracias, Hiromi, por estar aquí. Nos la pasamos muy padre. Platicamos muy rico contigo. Y ojalá nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias. Así es. Hiromi, por favor, conclusiones muy breves, por favor. Algo que no mencionamos y creo que es importante es recordar que es muy importante la participación ciudadana. Esta modificación estuvo abierta al público, se recibieron comentarios y ha sido la norma con más comentarios en la historia. Entonces, se ve que actualmente hay interés de la población por querer mejorar la alimentación, o por lo menos para poder regular mejor el etiquetado y estas cosas. Y no hay que olvidar que finalmente las políticas públicas, una gran cantidad de ellos es para resolver problemas públicos, problemas que le afectan al ciudadano. Hay que participen, hay que den su perspectiva, ya que ellos son los que problema. Entonces, creo que es muy bueno, solamente para recalcar, es muy importante la participación ciudadana de quien sea. Y pues les quiero agradecer mucho por haberme invitado, estuvo muy interesante. Pensaba que me iba a poner más nervioso. Entonces, espero verlos pronto aquí de nuevo con algún otro tema, a ver si doy el ancho. Y bueno, muchas gracias.
Ok, muchas gracias.